Estamos acá en Somos Pymes con una entrevista muy interesante, muy esperada para el sector, que es con Marcos Ayerra, que es el secretario Pyme de la Nación. Un puesto que nosotros siempre calificamos como de ingrato, porque todos los secretarios Pymes que pasaron por esta silla, independientemente el color de gobierno, terminan siendo la voz o el embajador Pyme en Nación, pero generalmente los reclamos tienden a escalar al ministro de Economía o son reclamos que tienen que ver también con el Congreso de la Nación. No obstante, Marcos, que está ya yéndose del gobierno de la Nación, es una persona que estuvo muy activo con los distintos sectores del ecosistema PYME, y reconocido también por distintas cámaras y la gremial empresaria como la Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, CAC, CAME, donde reconocen que Marcos Ayerra fue un secretario PYME muy activo, que estuvo participando con una escucha activa sobre los reclamos del sector PYME y los elevó y los puso sobre la mesa, en la mesa chica del Ministerio de Economía. Así que queremos escuchar su salida, queremos escuchar por qué se va y queremos escuchar cómo fue este paso por el gobierno de la Nación. Así que, Marcos, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Bueno, gracias, Cristian, y la verdad que un honor esta entrevista. La verdad que hace tiempo nos hemos cruzado muchas veces, he estado en tus congresos. Bueno, ustedes como pyme y emprendedores, la verdad que les está yendo bien, así que encantado de esta charla. Y sí, es así, yo sabía a lo que venía, era a acompañar, a contener, a escuchar al mundo pyme, además de todas las reformas internas, ¿no es cierto? Y quiero que sepas que me estoy yendo muy contento, muy orgulloso primero de que me hayan invitado del gobierno a ser parte de este equipo, eh, convencido de que el rumbo del gobierno es el rumbo correcto. Realmente Argentina solo sale adelante creando millones de puestos de trabajo formales, que sabés que hace tiempo que no se crean. Eso se logra a través de los que dan el empleo, y que el 99% de los que dan empleo son las pymes. Y para el gobierno son sumamente importantes las pymes. He oído tantas cosas estos días de que me voy porque no tenía herramientas. Y yo, no sabes lo contento que estoy, orgulloso de haber sido parte de este gobierno, y estoy convencido que no hubo otro gobierno hasta ahora que haya hecho tanto por las pymes. Primero, cuando uno ve para atrás, hace casi 20 años que no se crean empleadores en Argentina, en términos netos, ¿no es cierto? Que hace 15 años que no se crea empleo. ¿Te acordás? Bueno, lo hemos hablado, la cantidad de pymes industriales exportadoras desde 2007 al 23 cayeron a la mitad, perdieron el 50%. La informalidad se fue a las nubes, bueno, un país pobre, degradado. Entonces yo siento que no se hacía nada por las pymes históricamente, y de hecho se les hacía bullying. ¿Te acordás que se les pedía que consiguieran una CIRA para importar, que les costaba demasiado conseguir esas CIRAs, y además, después que importaban, al final ya no podían ni pagar las importaciones, dañando sus relaciones comerciales? Entonces, había algunos contentos, por supuesto, pero no era bueno para la Argentina. La prioridad de este gobierno es bajar la pobreza. ¿Sí? Solo salimos adelante bajando la pobreza, que bajó ya 20 puntos la pobreza de que estamos. Entonces, obviamente que la agenda PYME, esta transformación reconozco que duele, porque lo veo a donde voy, pero es muy virtuosa. Yo siempre digo, banquen, que vale la pena. Y te quiero dar 2 o 3 ejemplos de malas agendas. Mucha pyme, que ahora está sufriendo, vivía de la inflación. La inflación como que esconde tu falta de competitividad. Pero la inflación sabemos que es mala, que genera pobreza. Entonces, cuando la pyme vive porque hay mucha inflación, bueno, vive de algo que es malo. De alguna manera daña. Entonces es una agenda empresaria que está en contra del bien común. Eso hay que cambiarlo. Lo que tenemos que hacer para salir del estancamiento total y duplicar la cantidad de pymes, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Una es agendas alineadas con el bien común. Menos inflación, duele, pero vale la pena. Y otro es el proteccionismo, que ahí me gustaría hacer un capítulo aparte, porque cuando una pyme necesita para subsistir de venderle caro a otra pyme, que eso hay mucho, bueno, está generando daño. Alguien está pagando eso, la gente. Cuando una pyme necesita para subsistir venderle caro a la gente, bueno, está haciendo daño. Entonces lo que queremos es, primero, la gente. Aunque duela, pero esa transformación es virtuosa. Solo viviendo esa transformación
vamos a multiplicar la cantidad de pymes, que sabemos, a nos apasiona el tema, ¿no es cierto? Y queremos que pase. Entonces, estoy tan convencido con esta agenda del presidente Milei, tan convencido, que yo lo viví con mucho orgullo. Y otra cosa que también se habló, o sea, que me iba por la falta de apoyo, nada que ver, el ministro Caputo, pero nos juntamos todos los miércoles, todo el tiempo, primero con Juan Paso, después con Pablo Lavigne, con el secretario de Agricultura, el de Marzorati, de Industria y Comercio, hablar todos los miércoles de esto, básicamente, de cómo podemos hacer algo. Y de hecho hicimos un informe de las 30 páginas de todas las medidas que favorecieron a las pymes y emprendedores, que vos lo tenés, ¿lo has visto? Entonces, el compromiso del ministro y todo el equipo con esto ha sido total. Y todas las cosas que se hicieron, la verdad, lo hizo otro. Lo hizo, por ejemplo, cuando hablamos de que ahora hay planes vigentes espectaculares, bueno, lo hizo Arca, lo hizo Paso, digamos, ¿no? Cuando hablamos de las IRAs, bueno, lo hizo Lavigne, Marzorati, ¿no? Como que todo el equipo trabaja para que esto suceda. Que bueno, así que la verdad que me encanta el rumbo, me parece que es muy virtuoso, duele, pero vale la pena, ¿no? Y lo último que te digo es esto, se habla mucho de que están sufriendo las industriales. Las industriales, que son muy importantes, por supuesto que sí, son el 12% de las pymes. Y las industriales que están expuestas a lo transable, que sería esto de la apertura de importaciones, son la mitad, más o menos. O sea que cuando se habla de que las pymes están muy mal porque las industriales sufren la IMPO, bueno, es verdad que sufren la IMPO algunas industriales, pero son el 6% de las pymes, ¿no? Hay pymes como las servicios, comercios, son el 70%. La gran mayoría. Bueno, vos tenés una pyme de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar los detalles de las cosas, pero yo siento que el rumbo es muy bueno, que vale la pena y que hay que bancarlo. Sí, a ver, el mundo pyme es muy heterogéneo y tenés sectores que la están pasando bien, o ganadores y perdedores, todo lo que tenga que ver con oil, gas, litio, campo, economía del conocimiento, son sectores que están en auge, y quizás sectores un poco más dolidos tienen que ver con comercio e industria, y no todos, ni toda la industria ni todos los comercios. Exacto. Pero sí son los sectores más dolidos, que son también los que generan mucho empleo, porque industria y comercio son los mayores empleadores del sector pyme. Son comercio y servicios. Entre Sí. comercio y servicios son el 70% del empleo pyme. Bien, pero también se suma la industria, o sea, Industria, comercio y sí, servicios. vos tenés que el empleo pyme será, ponele, 65% entre servicios y comercio, y después el resto se divide en tres, que es construcción, el agro e industria. ¿Sí? De esos tres, industria es el que más proporción tiene, ¿no? Y eso es muy buen empleo, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué va a pasar con la Secretaría PYME? Los planes que estaban vigentes, lo que tenga que ver con la regulación o la mediación de las SGR, que es una fuente de financiamiento PYME de las más importantes que tiene el sector, los programas de capacitación, ¿de dónde quedan? ¿Del lado de Lavín? ¿Del lado de Cristian Baguab? Sí, se habló un montón de que desaparecía la Secretaría y la verdad, todo sigue como venía estando. O sea, de hecho, yo tengo a mi cargo dos subsecretarios, que son Baguab y, ¿cómo se llama? Y Pordelane, que Pordelane es Economía de Conocimiento, que tienen a su cargo todos los programas y ellos siguen con todos los programas, ¿no es cierto? Simplemente me voy yo. Que por un lado, tema personal, la verdad que, bueno, el tema de agotamiento, lo que sea, y por otro lado también es simplificación y es virtuoso. Porque quiero contar algo, una anécdota. Cuando llegamos, había una Secretaría de Economía y Conocimiento. Esto es diciembre del 23. Yo me senté ahí. Y había una subsecretaría PYME, que estaba canosa. Bueno, con el tiempo metimos abajo de Economía y Conocimiento, pymes, emprendedores, pero siempre sabíamos que esto había que ordenarlo, encaminarlo y seguir simplificando. Porque yo reporto a otro secretario, que es Lavigne, que es un coordinador. Entonces, con el tiempo, la verdad que está todo listo para tachar, una duplicación, una redundancia, y entonces todo el equipo vuelve digamos, va a reportar a Lavigne. Pero el subsecretario PYME, que es lo que va a quedar, es exactamente igual a lo que encontramos. Había un subsecretario PYME y después de mi salida queda un subsecretario PYME. O sea que ni siquiera hemos degradado nada. Y adentro de la actividad, la verdad que lo hemos potenciado. Y ahí quiero empezar a hablar porque me interesaría mucho para los PYME ver qué herramientas tiene y qué pueden usar. De lo que había 2 o 3 cosas grandes, digamos. El certificado PYME, muy importante. Las SGRs, muy importante. Y el régimen de economía de conocimiento, ¿sí? Que está en mi área, digamos. Todo eso se mantuvo. Cuando hablamos en particular de los PYME, el certificado PYME, que bueno,
Podemos hablar media hora de eso, la cantidad de particularidades que tiene, pero es como un DNI de una pyme, porque también cuando un municipio da un beneficio a las pymes, dicen que tenga certificado pyme. Entonces nosotros tenemos un canal de política. Sí, es un canal de política pública. Cualquier pyme del país tiene certificado y accede a beneficios en todas las provincias. Eso lo mantuvimos. También nuestros beneficios. Y de hecho actualizamos un montón de umbrales, ¿te acordás? El umbral del inmobiliario que estaba barato, lo subimos, entraron. Hay más o menos 1.800.000 inscriptos, empleadores y no tanto. Y eso creció 4% desde que estamos, ¿no? Tantas cosas que se dicen. Entonces, eso sigue a full. O sea, certificado PYME aumentó un 4% en el último año y medio. Sí, está en 1.800.000, a eso restale 4% de lo que estaba cuando llegamos. Y lo ordenamos, lo potenciamos, bueno, y una cantidad de medidas nuestras. ¿Te acordás cuando en febrero del 24 se permitió que 10.000 pymes accedan a pagar sus importaciones? Porque la primera guita que tuvo el Banco Central la dedicó a esto, a las pymes, imagínate, fue segmentado. Ahora, ¿cómo se decía que pyme podía? Tenía que tener carnet de certificado pyme, ¿sí? Entonces, eso sigue vigente, por supuesto, y potenciado. Las SGR, bueno, nosotros desde que llegamos estamos batiendo récords de cantidad de pymes avaladas, 43.000 pymes más o menos avaladas. Hay 2.900 billones, o sea, 2.500 millones de dólares, ponerle, de avales. O sea que lo potenciamos también. Y bueno, está vivo pese a que el Congreso hace una ley que lo mataba, el tema de SGRs. Así que el presidente vetó esa ley y sigue el sistema vivo. Pero el sistema ese financia a 1/3 de las pymes que tiene financiamiento en Argentina. Y otras cosas más. Entonces, todo lo que venía, que estaba muy bueno y muy bien armado, se potenció. Y va a seguir. Está abajo el subsecretario, como estaba cuando llegamos. O sea que todo lo que se dijo, una cosa absurda. Bueno, o sea que ahora el embajador PYME va a estar a cargo de Cristian Baguao. Sí, es el subsecretario PYME que queda. Sí, queda el equipo que estaba con todos los programas. Sí. Y después hay muchos más programas. Hay uno que a mí me encanta, porque después están los programas de segunda generación, que a mí me gustan, que son los que están potenciados casi de cero por este gobierno, que son los que no tienen costo fiscal y son de relación directa con el ciudadano, o con el empresario en este caso, y crean comunidad. ¿Sí? Es el servicio. Entonces, siguen los que te comenté que venían de antes y son muy buenos, son muy efectivos. Y después te cuento 3 o 4, vale la pena que la gente lo sepa. El Centro de Ayuda PYME, el CAP, le decimos acá, es espectacular. Eso también existía, pero era un centro de ayuda, era un 0800 que vos tenías un problema con el certificado y llamabas a la gente. Lo transformamos en algo mucho más relevante, y es cualquier pyme o emprendedor en el país que tenga cualquier problema operativo de gestión con la nación, nosotros lo llamamos a resolverlo. ¿Sí? Eso lo maneja Edu Regondi, que lo debes conocer, que aparte es un empresario, es un asesor que tenemos acá, es un empresario textil industrial del conurbano. Lo tengo al lado mío desde que llegamos. Ama lo que hace, lo que está ayudando con el CAP, y equipo de la Secretaría, muy bueno, la verdad que muy comprometido. Y te puedo dar un par de ejemplos. Esto es un caso de la semana pasada, una empresa que hace monturas y que vende monturas a Alemania, nos llama muy preocupados porque no pueden ingresarlas a Alemania, las monturas. Entonces, bueno, hacemos una reunión, convocamos todo el equipo acá, convocamos a la gente de comercio. La gente de comercio nos dice, no, lo que pasa es que como es una montura artesanal, tiene que opinar cultura. Entonces, bueno, decimos que ahí conseguimos un teléfono de cultura. Finalmente hicimos un equipo de trabajo. La gente de cultura dijo, no puedo hacer que esté esto parado acá. Lo firmaron enseguida y salieron las monturas. Entonces, fíjate, una pyme que tiene un problema de gestión nos llama y hacemos un grupo de trabajo y le resolvemos el problema. Es cero costo al Estado. Y es estar cerca, es preocuparnos, que es lo opuesto. ¿Todo eso es digital? Sí, tenés un canal, tenés un montón de canales, tenés desde un QR hasta que pasás por Mi Argentina, que hay una especie de coso, viste, como con menú. Tenés una empresa, tenés un problema con la pyme, o tenés un 0800, o tenés la web. Si vos pones Centro de Ayuda PYME Nación, te aparece. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo te doy, porque esto vale la pena para que las pymes sepan que lo pueden usar. El otro día, 2 empresas semilleras querían exportar a China. Esto eran millones de dólares de 2 contenedores que no podían salir para China. Entonces ahí dicen, trágamelo por favor, porque esto es muy, muy grave. Ahí dijimos, ¿qué pasa acá? Hablamos con Agricultura, hablamos con Senasa.
Hablamos con Casillería, Comercio, hicimos un grupo de trabajo y nos dimos cuenta que China tiene una especie de SENASA que hablaba con SENASA, pero tiene otro organismo que no hablaba. Y faltaba ese sello. Bueno, 4 o 5 días entre, sobre todo Cancillería, se solucionó. Se liberaron los embarques y a la semana estaba cambiado el protocolo. Son cosas donde estamos al servicio de la gente y el equipo está, no sabes lo entusiasmado que está, y a las áreas de gobierno que llamamos, no sabes cómo se entusiasman con ayudar. Que es lo opuesto a lo que pasaba antes que lleguemos, que tenías que pedir permiso por una CIRA, o sea, de entorpecerte, de hacerte bullying de una manera, a un grupo que está ayudándote al servicio tuyo y apasionado por eso. Cero costo al Estado. Inauguraron también hace poquito, en 3 de febrero y en FECOBA, puntos de encuentro PYME, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, está bueno esto. El CAP que te dije, yo lo llamo como la cabeza del pulpo. Es el grupo que está acá, que recibe los pedidos y lo que hace es articular con la nación para dar la respuesta. Dijimos, bueno, tiene que haber capilaridad. Tenemos que darle partido, darle cabida a las entidades intermedias del territorio. Entonces dijimos, ya sé, le damos a nuestro CRM acceso. Los entrenamos y le damos acceso para que ellos capten de su comunidad pedidos. O sea, que la ayuda a la pyme se capilarice. Cero costo al Estado. Esto es simplemente darle acceso a un CRM. Empezamos con 3 de febrero, está funcionando muy bien. Ese es un municipio, digamos. Después fuimos a FECOBA para probar con una cámara, a una federación. Después fuimos a el ADNEU, que es la agencia de pymes de Neuquén, que es gente muy, muy conocida. Y después fuimos al IDEP en Tucumán. Estamos viendo, la idea es que haya cientos de estos en el futuro. Básicamente que este centro de ayuda pyme, que es la cabeza, esté capilarizado en tentáculos por todo el país de entidades intermedias que están al servicio de sus comunidades. Hay 3 reclamos que tiene el sector PYME hace muchos años y también te ha llegado a tus oídos, que tiene que ver primero con el acceso al financiamiento, el otro tiene que ver con una reforma laboral y el otro tiene que ver también, que lo pusieron sobre la mesa, una reforma tributaria. Entiendo que vos te estás yendo, pero ¿cómo ves estos 3 puntos que son el reclamo de las pymes en Nación? Bueno, me gustaría dividirlo en 2 partes. Uno es el financiamiento y otro es las reformas de fondo. Temazos, ¿no? Tiraste. El financiamiento, bueno, sabemos que el financiamiento en Argentina es nada, la nada misma, básicamente porque no tenemos moneda. O sea que yo estuve en la CNB en otra vida, fui presidente de la CNB, y cuando me fui convencido de que no puedes tener un mercado financiero sin moneda. Es como jugar al fútbol sin pelota. ¿Sí? Entonces, cuando un país tiene alta inflación, básicamente nadie quiere esa moneda. Por eso se la desprenden. Entonces, una moneda en la que nadie quiere ahorrar no puede tener mercado financiero. Lo que hicimos al bajar la inflación, bueno, estamos recreando la confianza en nuestra moneda. Entonces, desde que llegamos, al bajar la inflación, bueno, también se saneó el Banco Central, el gobierno dejó de tener déficit, entonces se dejó de tomar todo el dinero de los bancos y todo lo que pasaba con el desmadre que recibimos. Entonces se fueron las LELIQs. Entonces los bancos se hicieron de bancos, que por mucho tiempo no lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Prestaban casi todo al gobierno. Eso que provocó, desde que llegamos, el financiamiento a las pymes se duplicó, ¿no es cierto? Creció por 2 en términos reales, eso por un lado. Por otro lado, las SGR, que la tenemos acá, que es una herramienta clave porque para la pyme que no tiene un balance, la verdad que las SGR siempre son de mucha ayuda. Para darte una idea, de los 3.000 billones de pesos de avales, el 70% son micro. Entonces ahí es un rol fundamental, eso lo potenciamos. Después creamos la herramienta como el LUFE, que eso no lo hablamos con esta entrevista del LUFE. El LUFE, súper importante, creo que vos estás saltando, ¿no? Sí, claro. La verdad que le permite a todo el sistema financiero acceder a la empresa, sea pyme o no, a la información de la empresa, si esta empresa habilita a través de AFIP o de ARCA el acceso a esa información. Exacto, y es buenísimo porque, sobre todo para las pymes que están viendo esto, elimina la fricción. Ya el banco que usa el LUFE, banco, SGR, como decías vos, ALIC, Fondo Común Pyme, estamos agregando la FinTech, estamos agregando los burós, bueno, será el equipo que queda, ¿no? Sigue todo un proceso. Tiene toda la info de la pyme. Entonces ya no te van a pedir, dame las ventas post balance, porque las tiene el LUFE. Y son las ventas de ARCA, o sea, tienen la información verdadera. Y otra es, le agregamos el 931. O sea que tenemos las ventas pyme, los márgenes pyme, el margen neto de 931, de todas las pymes del país online. Entonces, elimina la fricción entre el banco y la pyme
o el financiador y la pyme, Se agiliza. se agiliza muchísimo. Ahora, Sí. siempre viene el reclamo, insisto, te viene a vos o al secretario PYME, no importa la persona, y después ahí lo tiene que elevar. El primer año de gestión las tasas bajaron y muchos empresarios pymes tomaban crédito el año pasado porque les convenía saldar un créditos que tenían tomados a tasas mucho más altas y era mucho más beneficioso. Hoy las tasas no están bajas, terminan siendo altas. De hecho, cuando comparás con la inflación, están varios puntos arriba. Sí, eso te diría es coyuntural, ¿no? Cuando llegamos estaban en 130, bajaron a 30, ahora te diría que hay un incremento coyuntural, pero el camino es muy claro. O sea, pensá que es un gobierno que no tiene déficit. Eh, yo creo que por ahí, por la cercanía de elecciones, por temas del momento, está pasando lo que decís, pero hay un camino muy claro que cuando vos tenés todo ordenado, cuando tenés un ancla tan fuerte, sobre todo fiscal, cuando como argentinos vayamos viendo que ganamos meses y elecciones y creamos en nosotros mismos, el riesgo país, la tasa de interés, la tasa de... Todo va a converger a niveles internacionales. Es el tema de paciencia y, bueno, pero yo creo que el camino es muy virtuoso, las herramientas son muy buenas y el financiamiento PYME sigue siendo bajo. Hoy está en 2 puntos del producto del PYME. Era 1, se duplicó, está en 2, pero debería ser varias veces eso. O sea, Es decir, toda la torta financiera está cerca del 8% respecto al PBI y en países de primer mundo están cerca del 70, sí, 70%. acá tenés el 2% PYME, otro tanto de no PYME, y después tenés consumo, individuos, ¿no? Así que eso para mí está muy encaminado, es un tema de seguir remando en este camino y tener paciencia, porque la verdad que es muy virtuoso lo que viene. Pero dijiste 2 cosas muy importantes, que es las reformas, perdón, que también son importantes. Y ahí lo que yo siempre le digo al empresario PYME, al empresario en general, es la necesidad de que apoyen este camino. Porque yo creo que si salimos de la agenda anterior, que no nos fue bien, la agenda de la inflación, de proteccionismo, de las trabas, de todo esto que ganaban unos pocos, porque eran unos pocos, y vamos a una agenda de competitividad donde el empresario está alineado con la gente, ¿sí? Bueno, la verdad que podemos romperla. Entonces, cuando nos convenzcamos que el camino es ese, entonces hay un enemigo común que se hace cada vez más evidente, que es el costo argentino. ¿Qué son? Los juicios laborales, todos los temas, las complicaciones gremiales, viste que agregan los sobrecostos o problemas de otro tipo. Bueno, y todo lo impositivo que tiene la parte laboral y tiene otras partes más. Esas reformas de fondo que el gobierno las quiere hacer. El gobierno ya bajó un montón de impuestos, eso podemos hablar, pero hemos hecho un montón para las empresas desde que llegamos. Falta muchísimo. Ahora, esas reformas tienen que ir al Congreso. Y ahí es donde yo veo que el sector empresario es fundamental para apoyar todo esto. ¿Y por qué te lo digo? Este gobierno, la libertad es clave para mí. Por supuesto que sí. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Este gobierno siempre te dice, el presidente siempre lo dice, bueno, les vamos a dar libertad, quiero ser el país más libre del mundo. Obviamente que estamos haciendo, despejando la cancha, dando el poder a la gente, como quiera llamarlo. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, queda un terreno por ocupar. Bueno, esa libertad que tenemos, ¿cómo la vamos a usar? No se habla mucho de eso. Pero cuando vas al mundo empresario, decís, bueno, ¿qué quiere el mundo empresario? El mundo empresario quiere que le vaya bien, quiere generar empleo, quiere ganar plata, quiere, bueno, todo lo que sabemos. Pero para eso necesita las reformas de fondo. Pasa a ser un enemigo muy claro, cada vez más claro en este nuevo rumbo, ¿sí? Las reformas estructurales que el presidente quiere hacer. Y es una batalla probablemente el año que viene. Y ahí es donde creo que el sector empresario, más que reclamarlo, tiene que ser protagonista, que realmente en el Congreso vean que hay 500 y pico mil empresarios en todo el país y otros tantos que no generan empleo, no tienen empleados, pero están con contrapropismo, lo que sea, que necesitan las reformas de fondo para su supervivencia. O sea que no apoyarlas es darle la espalda a la gente. Y ahí me parece que el sector PYME, y vos, Cris, que la verdad que la empresa de ustedes lo admiro, sabés que siempre los pondero y los tengo como ejemplo, que tenés una voz tan importante en el mundo PYME. Me parece que hay que invitarlo a ser protagonista, más que al reclamo, a ser protagonista para que las cosas pasen. Porque yo creo que la agenda del gobierno está absolutamente alineada con la agenda PYME. ¿Por qué pensás que un empresario PYME no participa activamente de la política? Digo, no se presenta
dentro de una lista de diputados, senadores, falta dentro de la composición del Congreso de la Nación empresarios. De hecho, recuerdo una charla que tuve con un ministro de producción de la ciudad de Buenos Aires, que me decía que fue a Brasil y decía, ¿cómo no tienen en Argentina empresarios dentro del poder legislativo en todos sus niveles? Sí, es una buena pregunta. La verdad, debería haber más, que es parte de lo que te estoy diciendo. O sea, que se involucren, que se suban, que reclamen. Y no hace falta que sean legisladores, porque, sí, ¿viste? ¿Te acuerdas con la 125? Que Sí. Campo se rebeló por algo. Bueno, ahora podría ser la rebelión de las pymes, de los empresarios, para apoyar al gobierno en reformas de fondo. ¿Sí? Si hay un Congreso que no está actuando en lo que la gente necesita o las pymes necesitan, bueno, ir a pelear por eso. Y sí, si hay que meterse en una cosa, que se metan. Yo creo que hay que involucrarse, que las cosas no van a llegar solas, realmente. Que hay que involucrarse. Y eso para mí es el gran desafío que tenemos que tomar. Esto recién empieza. No es solamente tener libertad, hay que usarla. Muchas gracias, Marcos, por tu tiempo y bueno, lo mejor en esta nueva etapa. Bueno, gracias a vos, Pis. Ahora te felicito por Josefina. Gracias.